Shalom amigo, ¿qué tal? Bienvenidos al Camino de Dios. Les habla el maravilloso el director Jaime. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550, como de costumbre todos los domingos. Un programa de media hora donde compartimos con ustedes los tesoros de la Sagrada Escritura. Hoy nos encontramos en el día 4 del mes de diciembre del año 2022, que equivale al día 10 del mes de Kislev, de acuerdo al calendario de Hillel, que es el calendario que en el día de hoy el mundo judío observa. Ayer, como de costumbre, estudiamos una sección de la Sagrada Escritura siguiendo el modelo de estudio del pueblo de Israel. La sección de la Torá que estudiamos el día de ayer se titula Vayetse. Vayetse se encuentra en Génesis 28, versículo 10, y termina en el 32:2, algunas versiones 32:3. Vayetse significa y salió. Usted se preguntará, si me lleva años escuchándonos, lleva tiempo escuchándonos, ¿por qué las porciones de lectura tienen un nombre en vez de ser identificadas con capítulos y versículos? La razón de esto es que la tradición de leer semanalmente sí, semanalmente, lo que pasa es que después de la destrucción del templo se cambió de un ciclo trianual a un ciclo anual de estudio. Yo tengo una razón de ser que, pues, en su momento explicaremos. Eh, en el tiempo que se separaron las porciones para poder leer constantemente a Moisés y seguir con el precepto divino de estudiar la Torá de acuerdo a lo que el Eterno había establecido, eh, en ese tiempo no existían los capítulos y versículos. Y por razón de esto, se fijaron las porciones de acuerdo a la primera palabra que aparece en la lectura. Si usted va a la lectura de Génesis capítulo 28, versículo 10, va a encontrar que dice, y salió Jacob de Beersheba y se dirigía hacia Harán. Esa palabra y salió es la palabra Vayetse. Y por eso es que cada porción semanalmente que semanalmente estudiamos tiene un nombre que está basado en la lectura inicial del texto. Esta lectura de Vayetse narra el momento en que Jacob, el papá o el patriarca del pueblo de Israel, tuvo que salir de la tierra de sus padres, específicamente la región de Beersheba, porque Esaú, su hermano, lo quería matar. Esaú, quien en un momento de desesperación por falta de alimento, y la tradición tiene múltiples ideas de por qué Esaú estaba agitado y por qué dijo que iba a morir. Algunos dicen que él había eh, asesinado a Nimrod y por razón de esto es que él estaba así desesperado. Obviamente son ideas que surgen dentro de la tradición que no necesariamente son correctas, pero son muy interesantes sus exposiciones. La cosa es que Esaú desprecia la primogenitura, y esta primogenitura está relacionada con la bendición que Dios le da a Abraham. Cuando Dios saca o llama a Abraham a salir de la tierra de los caldeos, texto que se encuentra en el capítulo 12 de Génesis, donde el Eterno le dice, Lej leja, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres. En ese mismo texto el Eterno le dice a Abraham que él sería bendición, eh, que él lo convertiría en una nación grande y él sería bendición. Y esa bendición, Pablo de Tarso nos enseña que es la aparición del Mesías. O sea, Dios escogió el linaje de Abraham para ser el linaje que traería al Mesías, al Redentor del mundo, al Redentor de Israel. Y esa bendición que Dios le había dado, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Dios se la dio a Abraham y Abraham se la pasó a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Isaac tiene dos hijos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob, y el primogénito era Esaú. Pero Esaú, por un plato de lenteja, rechazó la primogenitura. Y aunque estaba Jacob y Esaú solamente en ese encuentro, Dios, bendito sea, es testigo de cómo Esaú despreció
la bendición que Dios le dio a Abraham, que eventualmente hereda a Isaac, por un plato de lenteja, y por eso es que vas a ver que la escritura dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No porque Dios despreciara a Saúl, porque Saúl no es, que Dios lo desprecia en sentido humano, sino porque Esaú mismo rechaza la elección, el llamamiento y la elección para de él venir el linaje que traería la bendición a la tierra. Así que Jacob sale huyendo de la casa de sus padres, no porque él quiso, sino porque él se vio obligado por la situación de su hermano, haber visto o haber experimentado que su hermano Jacob eh, se hace pasar por Esaú para recibir la bendición de su padre. Jacob, dice la escritura que Jacob sale de Beersheba. Beersheba es el lugar donde estaban los 7 pozos, según la tradición de Jacob, de Abraham, y él fue a Harán. Harán es la tierra donde viven los arameos, así que el idioma allí es arameo. Y interesantemente, la escritura se enfoca en un lugar donde llega Jacob. El lugar en hebreo se llama Macom, en hebreo, y de esta palabra salen múltiples ideas dentro del mundo rabínico que son sumamente interesantes. Por eso es que hay grandes tesoros al estudiar la Torá en el idioma que fue escrito, en el hebreo, porque el hebreo contiene perlas de los propios escribas que los textos en nuestro idioma no nos ofrecen. Hay una idea dentro del pueblo de Israel, dentro de los sabios de Israel, que dice que Dios es, uno de los nombres de Dios es Hamakom, el lugar. Y esto quiere decir, lo que quieren decir con esto es que nosotros existimos dentro de Dios. Esto no significa, amigos, que la creación es Dios, como algunos piensan en otras religiones y culturas, sino que el espacio de la creación está contenido dentro del propio ser. Una idea que nuestra mente no es capaz de comprender, pero sí es expuesto por el pensamiento judío. Y si piensa usted que los apóstoles del Mesías no pensaban así, lea a Pablo de Tarso en Hechos 17, cuando él, hablando con los atenienses de ese lugar, le dice que el Dios que creó todas las cosas, eh, en él nos movemos, vivimos y existimos. Y este texto, estas palabras de Pablo de Tarso son muy interesantes porque comparten la misma idea de los sabios de Israel con respecto a Dios ser Hamakom, el lugar. Pero no solamente eso, la palabra Hamakom se convierte en uno de los nombres para luego identificar a Jerusalén, la ciudad del rey, la ciudad donde moraría la presencia divina que en el mundo judío se llama Shejinah. Shejinah, que viene de la raíz Shahan, que significa morar. O sea que Jerusalén es llamado también Hamakom, el lugar donde moraría la presencia divina. Y interesantemente, en esta lectura se narra de cómo Jacob llega a este lugar, él acuesta su cabeza en este lugar y él tiene un sueño. Y en ese sueño él ve una escalera, en hebreo sulam, una escalera. En el mundo hebreo, del estudio de la escritura en hebreo, hay muchos tesoros, vuelvo y repito. La palabra sulam en hebreo posee el mismo valor numérico de Sinaí, de Sinaí. Y esto, pues obviamente, de esta alusión, eso se llama un remes en el estudio exegético de la escritura de acuerdo al pueblo judío. Este remes, esta alusión del sulam, de la palabra sulam, escalera con Sinaí, tiene un significado muy importante en el estudio bíblico. Dice el texto que esta escalera que ve Jacob en el sueño está apoyada sobre la tierra y la parte superior, la cabeza de la escalera, en hebreo dice Rosh, que se traduce como el extremo superior, pero también se puede decir la cabeza de la escalera o la parte alta de la escalera. Alcanzaba hasta el cielo
y dice el texto que los ángeles, los malajei Elohim, los ángeles de Dios, eh, subían y bajaban de, de esa escalera, por esa escalera. Y esto impresionó muchísimo a Jacob y por eso es que eventualmente Jacob llama ese lugar Betel. En la historia del pueblo de Israel, de acuerdo al Tanaj, si usted no sabe lo que significa Tanaj, Tanaj es lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Tanaj es un acróstico que significa donde está la palabra Torah, de la T de Tanaj, Neviim, los profetas, y Ketuvim, los escritos. Y vas a ver que incluso en los escritos nazarenos ese es el orden de la Biblia que estudiaba Jesús, porque vas a ver que dice el texto que Jesús le mostraba a sus discípulos desde Moisés, los profetas y los escritos las cosas concernientes a él. Así que ese orden, como le mencionamos, del acróstico Tanaj, ya existía en el tiempo de Jesús y era la Biblia que estudiaba Jesús. Y vas a ver que este texto nos dice que ángeles subían y bajaban por esta escalera, y esta escalera nos habla de la conexión que tendría cielo y tierra en este lugar en particular para el texto en su contexto, lugar que Jacob llama Betel. Jacob, eventualmente en el Tanaj vamos a ver que este lugar se convierte en un lugar sagrado, mayormente para el reino del norte, y eventualmente va a ser profanado y Dios le va a llamar Bet Aven a través del profeta, casa de maldad. Ahora es interesante el énfasis que la Torá le da a ese lugar y cómo eventualmente la tradición rabínica empieza a hablar de ese lugar como Jerusalén, claro, porque eventualmente Dios escoge a Jerusalén para ser el lugar, pero el nombre Betel es lo que nos debe llamar la atención y lo que hace Jacob con la roca donde él pone su cabeza. Dice el texto que Abraham, después de tener esa visión y Dios habla con él, donde reafirma el pacto que Dios hace con Abraham, o sea que Jacob se convierte en el heredero de la promesa que Dios le da a Abraham, la promesa de traer al Mesías al mundo, de ser bendición al mundo. Dice el texto que Abraham tomó una de las piedras después de quedar sorprendido con el lugar. Dice, esto no es solamente, dice, cuál imponente este lugar, esto no es más que la casa de Dios, es la puerta al cielo. Vas a ver que Jacob se levanta por la mañana, toma una piedra, la palabra piedra es even, ha-even, la piedra, o sea que habla en sentido singular, que había puesto sobre su cabeza y la erigió como Matseba o Matseba, como un pilar donde él va a derramar aceite sobre ella, la va a ungir y va obviamente a consagrar ese lugar como el lugar donde está la casa de Dios. Sobre esta piedra y el aceite derramado sobre ella se va a hablar mucho en los profetas, donde eventualmente en Zacarías se va a hablar de ella como tener 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, cómo la piedra va a representar el ungido de la casa de David, que sería llamado también Betel, casa de Dios. Muy importante esa idea. ¿Por qué? Porque cuando los escritos nazarenos hablan de el Señor Yeshua como el Mesías, la idea que ellos tienen con respecto al Mesías es que el Mesías es Yeshua, el Cordero es la casa de Dios. O sea, allí habita la presencia de Dios. Por eso es importante entender lo que estamos hablando con respecto a la palabra Hamakom y el concepto que tiene el pueblo de Israel sobre esta palabra. Dios es llamado Hamakom porque en él nos movemos, vivimos y existimos, dice Pablo de Tarso, concordando claramente con la tradición rabínica en este pensamiento. También Jerusalén se convierte en Hamakom, el lugar donde donde la presencia de Dios habita y todos los pueblos subirán de acuerdo a las promesas proféticas, a buscarlo. Pero no solamente eso, sino que el ungido de la casa de David, de Beit David, también sería el lugar
donde la presencia de Dios habitaría, donde en lenguaje de Juan, ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, y eso se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 43, es donde comienza el relato de ese evento, y vamos a buscarlo aquí brevemente para hablar sobre él. En el capítulo 1 de Juan, versículo 43, el relato de este evangelio, que no está escrito en orden cronológico, sino que está escrito en forma de midrash, en forma de enseñanza homilética con una idea que se conoce, o mejor dicho, una forma de comprensión conocido como sod, como misterio, donde las cosas que se están hablando ahí no se deben tomar del todo literal. Por ejemplo, dice el texto, al día siguiente salió de Galilea, allá Felipe, y Yeshua le dice, sígueme. Felipe era de Bethsaida, dice el versículo 44 del capítulo 1 de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Yeshua, hijo de José, el de Nazaret. Interesante, ¿no? Felipe le dice a Natanael que encontraron a aquel de quien escribió Moisés. Moisés dijo que vendría uno como él y que él hablaría las palabras del Eterno y que a él debía obedecerse. Los profetas también hablaron de ese que vendría, que habló Moisés, que luego, por el pacto que el Eterno hace con David, dice que saldría de la casa de David, o sea, nacería del árbol de David, o de su papá, de Jesse, Ishai en hebreo. Y dice Natanael en el versículo 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve. Y Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Usted puede leer este texto y podría pensar, hasta el mismo Señor Jesús está diciendo que los judíos engañan a la gente. Sin embargo, eso no es la intención del texto porque el propio autor del texto es judío y el que está hablando es judío. Aquí se está aludiendo a la figura de Jacob, cuyo nombre, además de significar aquel que se agarra de un talón o del talón, también su nombre comparte la raíz vinculada a engañar. Y esto es bien importante porque, conocer esto es bien importante porque Jacob sale de la casa de sus padres, de Beersheba, y se dirige a Harán. Y en el lugar, al lugar donde se va a dirigir Jacob, Dios va a poner en su camino un hombre llamado Labán, cuyo nombre, si lo viramos al revés, parte de la forma de estudio judío, va a leerse Naval, que significa blanco, pero un blanco que no es puro, sino un blanco que parece ser como oculta algo en ese sentido de pureza. Y esto significa que Labán va a ser el instrumento que el santo Dios sea va a utilizar para limpiar los rasgos de carácter negativo que tiene Jacob. Porque si Jacob fue llamado y escogido para ser heredero de la promesa, Dios va a encargarse de que Jacob se convierta en lo que él desea que sea, Israel. ¿Ok? Es importante ese nombre. Y vas a ver que comprendiendo eso, vas a ver que cuando Juan coloca a nuestro Señor decir, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, el que conoce la Torá, el que conoce estas ideas que están escritas en la Torá, va a entender muy bien a lo que Yeshua se está refiriendo aquí. Más interesante aún, Yeshua le llama a un verdadero israelita porque está debajo de una higuera. Y muchas personas han relacionado la higuera por las parábolas de Yeshua, referirse a Israel, cuando en el momento que Yeshua habla sobre la higuera, Yeshua está utilizando la higuera como un ejemplo para la audiencia allí presente. O sea, le dice, cuando ustedes ven la higuera que está floreciendo, es que es una señal clara que el verano está cerca. Así que de la misma forma, cuando ustedes vean estas cosas, es porque el tiempo
se ha llegado. O sea, está utilizando algo que ellos entienden para poder ellos explicarle o exponerle lo que significan las señales. Esto no significa de ninguna forma que la higuera en ese contexto se refiere a Israel, cuando muchas personas han pensado que con el nacimiento de la nación de Israel en 1948 ha comenzado el tiempo del fin, cosa que nunca estuvo en la mente de Yeshua referirse, ni mucho menos a los textos proféticos. Pero en este texto, muy interesantemente, recuerde que Juan no está escrito en sentido literal, o sea, está escrito en literal, pero las ideas que quiere presentar Juan no son literales, porque si no, entonces estuviéramos comiendo carne humana y bebiendo sangre, cosa que la Torah prohíbe. Y es en este texto donde Yeshua dice eso, en este libro. Yeshua le dice a Natanael, porque Natanael le pregunta, ¿dónde me conoce? Y Yeshua le dice, antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué tiene que ver la higuera en todo esto que se está hablando aquí? Y Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La higuera es una forma de aludir al árbol de la vida. Y uno de los nombres de la Torá es árbol de vida. Cuando la Torá no se toma en el sentido simple, sino se profundiza en ella, como dice David, abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Cuando esto se hace, la Torá se convierte en árbol de vida para aquel que come de ella. Pero cuando la persona lee la Torá como un libro simple, un libro de leyes, el libro se convierte prácticamente en el árbol del conocimiento del bien y el mal para su vida, e incluso le causa un gran daño a esa alma, porque esa no es la intención del libro. Cuando el santo bendito sea eh, inspiró a Moisés para comenzar a crear el rollo y a los demás escribas que lo finalizan, la intención del libro es esconder detrás de los relatos los tesoros del rey. Y por eso es que el autor de Proverbios, capítulo 25, dice lo siguiente sobre esto. Gloria de Dios es encubrir un asunto. La palabra asunto es dabar en hebreo, la palabra que se traduce en español como palabra. Pero honra del rey es escudriñarlo, profundizar, buscarlo. Y así mismo el maestro Nazaret enseña que un escriba docto en la ley extrae de ellas cosas nuevas y cosas viejas. Quiere decir que hay mucho más que un simple relato histórico o, el libro de leyes, como muchas personas lo ven. Así que la higuera en este sentido hace una alusión al árbol de la vida, una de las formas de llamarse la Torá en su nivel misterio, cuando vamos a profundizar en sus tesoros y vamos a ver que este libro de Juan no fue escrito en sentido simple, así que hay muchos tesoros en las ideas que va a presentar Juan. Y por esa razón, Yeshua le llama a él un verdadero israelita. Pero eh, Natanael se queda sorprendido porque dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Existe una idea dentro del pueblo de Israel que dice que el Mesías, cuando haga su aparición, él va a identificar por su olfato los que verdaderamente son puros y los que son impuros. Y esto sale del estudio profundo del texto de Isaías 11, donde habla del vástago de David, o sea, del nacimiento de aquel que habría de ser el Mesías. En este mismo capítulo, este mismo versículo, vas a ver que Yeshua le dice, porque te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas verás. Y le dice lo siguiente, dice, de cierto digo, que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. En tiempos pasados, escuchaba a otros maestros decir que con este versículo 51 Juan está diciendo que la escalera que Jacob ve en el sueño es una alusión al Mesías. Pero si miras el texto bien,
y analiza lo que está escribiendo Juan, Juan no está diciendo que la escalera es el Mesías. Juan está diciendo que los ángeles suben y bajan sobre él, o sea que él es el lugar. Él es Bet-El, la casa de Dios. La escalera no es la casa de Dios. La escalera es simplemente el medio a través del cual los mensajeros divinos descienden y ascienden desde el trono del rey hacia el lugar donde ellos descienden. Así que en ese sentido, vamos a ver que el relato que vemos en esta porción, Valletse, de ella va a abundar mucho más Juan para no negar la idea de que Jerusalén es Hamacom, el lugar, y que el universo es Hamacom, o mejor dicho, Dios es Hamacom y nosotros estamos dentro de él, corrijo mejor dicho, no voy a pensarse lo opuesto, sino que también el Mesías es el lugar, es la casa de Dios. Pero no solamente el Mesías habría de ser o es la casa de Dios, es el deseo del Creador, bendito sea, que todos los seres humanos se conviertan en Betel, en la casa de Él, en la casa de su presencia, en la casa de su morada. Es el deseo de Dios que todos los seres humanos se conviertan en su morada. Y por eso vamos a ver que Yeshua, hablando en parábolas, presenta unas ideas muy interesantes que, si el tiempo me da, voy a compartir con ustedes. Y es el relato o la parábola de, de cómo una persona que tiene espíritu inmundo sale de ella, el espíritu inmundo busca lugares donde descansar y al no encontrar ese lugar regresa y cuando regresa encuentra la casa en orden, pero nadie viviendo en ella. Y habla del postrer estado de esa persona. Y vamos a aprovechar los minutos que me quedan para hablar de eso. Se encuentra en Lucas capítulo 11, también está en Mateo 12. Lucas capítulo 12, versículo, perdón, 11, capítulo 11, 24. Pero quiero utilizar la versión de Mateo porque Mateo dice unas cosas adicionales que nos van a ayudar muchísimo a entender lo que el maestro Nazaret está diciendo aquí. Mateo 12, versículo 43 dice lo siguiente. Ahora, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la halla desocupada, barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando moran allí, y las condiciones postreras de aquel hombre llegan a ser peores que las primeras. Así también acontecerá a esta generación malvada. ¿Por qué Yeshua habla? ¿Por qué en el texto de Mateo Yeshua habla de esta forma con respecto a la generación? Algo que usted no sabía, o tal vez no se lo habían dicho, es que esa generación del segundo templo era una generación muy observante de las leyes que Dios le había dado a Israel, muy celoso con sus leyes. Pero ¿con qué propósito eran celosos con sus leyes? ¿Cuál es la intención de observar los mandamientos de Dios? La respuesta la va a dar el maestro Nazaret con esto. No tenía, y soy muy cuidadoso en lo que digo porque no podemos pensar así de toda la generación, sino que de quienes se hablan en los textos, que eran los líderes de ese tiempo, eran muy celosos con las leyes y su observancia, pero no tenían la meta puesta en el fin de la ley. Como dice Pablo de Tarso, el propósito de la Torah, ¿cuál es? Mashiach. Muchos pensarían que obviamente Mashiach llegó, el Mesías llegó, pues ya no hay ley. No, Pablo de Tarso está diciendo que Dios le dio estas leyes al pueblo de Israel para que la idea detrás del Mesías se haga realidad. Yeshua es el primero entre muchos que Dios desea que se conviertan en morada de su presencia. ¿Ok? Morada de su presencia. Usted podría decir, pero es que ya tenemos el Espíritu Santo. Claro que sí, el Espíritu Santo está relacionado a la presencia de Dios, porque Espíritu Santo significa el Espíritu de Dios, el Espíritu del Santo. También se llama Espíritu Santidad. Pero la intensidad de la luz del Espíritu Santidad o el Espíritu del Eterno va a aumentar en la medida que la persona va poniendo su vida en orden y va entendiendo que la puesta de su vida en orden es
con el único fin de que Dios sea el dueño de esa vida y que esa persona pueda disfrutar de ese bien que otorga la presencia de Dios en su vida. El Mesías es el modelo de eso y a mí me encantaría poder hablar mucho más de eso, pero el tiempo me está diciendo ya el tiempo que ya no hay más tiempo para poder seguir hablando sobre eso, pero es una idea que quería compartir con ustedes porque es muy necesario, porque muchas personas piensan que recibir el Espíritu Santo es para tener garantizada la salvación o poder hablar en diferentes idiomas y hacer milagros, y esos son detallitos de lo que realmente desea el Eterno cuando Él pone su espíritu en usted. Cuando Él pone su espíritu en usted, no solamente Él quiere ayudarlo a usted, que usted alcance la estatura del varón perfecto como la alcanzó su hijo, sino que también usted sea casa de su presencia. No tengo más tiempo, le doy gracias al bendito por este espacio y le deseo una excelente semana. Con el favor del cielo estaré la próxima semana. Shalom, hasta la próxima.